Por algún extraño motivo nos creemos especiales. La mayoría de nosotros tendemos a creernos más listos que la media, más guapos que la media o simplemente mejores que la media. Y obviamente es imposible que todos seamos más lo que sea que la media porque para algo es una media. Pero eso no impide que hasta los propios matemáticos tiendan a creerse especiales. ¿Y por qué te cuento yo todo esto? Bueno, pues además de porque nunca está de más recordarnos a nosotros mismos nuestras propias limitaciones, lo hago porque en el capítulo de hoy te voy a hablar de unos cuantos sesgos cognitivos y muchas veces vas a pensar que vaya tontería, que eso a ti no te pasa, o que es tan evidente que tú no vas a caer en ese error. Y sin embargo, en mayor o menor medida, a todos nos pasan. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Pues eso, que hoy toca seguir hablando de sesgos cognitivos. Si estas dos palabras te suenan a chino, seguramente es que no escuchaste el primer capítulo. Yo te recomiendo que lo hagas antes de seguir con este, más que nada porque en ese te explicaba qué son los sesgos cognitivos y bueno, no sé, como que viene siendo un poco importante saberlo para entender de qué leches te estoy hablando hoy, ¿no? Pero bueno, por si no te apetece escucharlo ahora o por si necesitas un recordatorio, de manera súper resumida podemos decir que los sesgos cognitivos son errores mentales que cometemos de manera sistemática y sin darnos cuenta debido a los atajos que nuestro cerebro intenta tomar. Y por eso tiene mucho sentido conocerlos y entenderlos para intentar evitar caer en ellos, aunque eso es prácticamente imposible. O al menos para reconocerlos cuando nosotros u otras personas son víctimas de ellos y poder corregirlo. Hoy te voy a contar unos cuantos más que sumar a los del primer capítulo y según se dé la cosa, puede que otro día sigamos con la lista. ¡A por ello! Vamos a empezar por todo lo alto, por el que seguramente sea el sesgo más común. O al menos a mí me lo parece, aunque, claro, puedo estar sesgado. Se llama sesgo de confirmación y es el responsable de que nos sea casi imposible cambiar de opinión en muchísimos temas. Dice Warren Buffett que lo que mejor se nos da a los seres humanos es interpretar toda la información nueva que recibimos de manera que la opinión que ya teníamos permanezca intacta. Y es que el sesgo de confirmación es básicamente eso, la tendencia que tenemos a buscar, favorecer y recordar datos e hipótesis que confirmen lo que ya creemos y a descartar lo que vaya en contra. Dicho de otra manera, es una forma de cabezonería inconsciente. ¿Y por qué existe? ¿Por qué nuestro cerebro tiene este apetito por reafirmarse? Bueno, pues en primer lugar porque, como todos los sesgos, el sesgo de confirmación se deriva de la necesidad que tiene nuestro cerebro de encontrar atajos y modelos con los que procesar la enorme cantidad de información que le bombardea a diario. Es también una forma de ahorrar energía. Pero es que además el sesgo de confirmación parece ser un mecanismo para protegernos de, ojo que vienen palabrejas, la disonancia cognitiva. Que suena a algo súper complicado, pero que no es más que un estado de estrés que sufre nuestro cerebro cuando nos sometemos a contradicciones. Y esto es algo que nos pasa a todos miles de veces a lo largo de nuestra vida. Piensa por un momento, no sé, en un médico o en una enfermera que fuma. Racionalmente no tiene ningún sentido que alguien que conoce tan bien los riesgos asociados al tabaco fume. Pero seguro que han desarrollado una racionalización del tipo lo necesito para combatir mi estrés o no fumo lo suficiente como para que me afecte o el clásico de algo hay que morir. Esa racionalización es su cerebro intentando resolver la disonancia cognitiva. Pues bien, el sesgo de confirmación es otro de los mecanismos con los que nuestra mente combate la disonancia cognitiva. Si yo estoy empeñado en que mi jugador de fútbol favorito es el mejor de la historia y llevo años animándolo y comprándome todas sus camisetas y haciéndome el mismo corte de pelo hortera que él lleva, me será más fácil fijarme en sus logros y despreciarlos del resto que replantearme una opinión que ya es parte de quién soy. Y lo mismo para quien ha mantenido una postura política o una creencia religiosa o, no sé, quien lleva toda la vida vistiendo de amarillo convencido de que le sienta de maravilla y en realidad lo que parece es un Simpson. Claro, que esto es peligroso por muchos motivos. Para empezar, porque nos puede llevar a enrocarnos en posturas, ideas o comportamientos peligrosos para nosotros y para el resto. Esto es especialmente preocupante en la ciencia. Un caso típico es el de Jacques Benveniste. Benveniste fue un investigador francés que, con su cabezonería, acabó dando alas a la homeopatía. El tío estaba convencido de que al diluir en agua unos principios activos, en este caso histamina, su efectividad aumentaba debido a lo que él llamó la memoria del agua, e hizo una serie de experimentos que demostraron que así era, que funcionaba. Hasta que otros investigadores repitieron los experimentos y vieron que el tío se había saltado todos los protocolos de control necesarios para que los resultados fueran fiables. Sin ir más lejos, para no caer en un efecto placebo, que es lo que sucedía en su caso.
Pero él decidió ignorar esos controles y quedarse con sus resultados porque confirmaban sus hipótesis. Es a esto a lo que Richard Feynman se refería con una famosa frase que ya te conté en el capítulo sobre técnicas de aprendizaje. El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo y eres la persona más fácil de engañar. El sesgo de confirmación, además, está detrás de uno de los fenómenos más preocupantes de Internet, lo que los americanos llaman las cámaras de eco. No es más que nuestra tendencia a consumir periódicos, radios, televisiones, que confirmen constantemente nuestras creencias. Y esto se ha vuelto aún más complicado con las redes sociales, en las que, como nos relacionamos mayoritariamente con gente que piensa como nosotros, tenemos la sensación de que es la opinión generalizada. Así, nuestras creencias se realimentan, amplifican y hasta se hacen más extremas. Para terminar con el sesgo de confirmación, quería compartir contigo un fragmento de una entrevista que escuché a Arturo González Campos en Lo que tú digas, un podcast de Alex Fidalgo que acabo de descubrir y que la verdad me está gustando muchísimo. Así que, si te gustan las entrevistas, te recomiendo escucharlo. De hecho, te dejo el enlace en las notas del capítulo. Arturo no menciona el sesgo de confirmación como tal, pero toda su explicación es perfecta para hablar de por qué merece la pena intentar combatirlo en nuestro día a día. Aunque, claro, es que yo soy muy fan de Arturo, así que lo mismo, soy yo el que está cayendo en un sesgo de confirmación. Haber muerto. Yo creo, sinceramente, que el apocalipsis zombie, la Guerra Mundial Z, empezó hace muchos años. Y estamos rodeados de gente que está muerta en vida, ¿no? Toda esa gente que ya ha decidido lo que piensa de cada una de las cosas de la vida, creo que son muertos vivientes, porque yo creo que dejas de crecer el día que dejas de dudar, el día que dejas de plantearte las cosas, el día que dejas de decir, a lo mejor esto que dije era una gilipollez como un piano y a lo mejor la cagué. Y sinceramente, o sea, creo que el mundo está lleno de muertos vivientes, de gente que no sabe que ha muerto, siguen ahí, siguen vivos, vomitan sus opiniones preestablecidas, que ni siquiera encima son opiniones suyas, sino que las han leído, las han regurgitadas, recibido, sí. Claro, las han recibido de algún gurú que ellos piensan que se ajustan a sus ideas, ¿no? Y entonces, pues eso, de política opino esto, soy de derechas o soy de izquierdas, entonces esto es lo que tengo que opinar, me compro determinados periódicos o leo determinadas cuentas de Twitter que me dicen lo que tengo, o escucho determinadas tertulias que me dicen lo que tengo que pensar sobre esto desde la base de que soy de izquierdas o de derechas o de lo que sea. Soy de tal equipo de fútbol y por lo tanto lo que yo tengo que decir ante una situación determinada que implica a mi equipo o que implica al equipo rival es algo que evidentemente es completamente previsible, puesto que yo me he puesto ya este color. Pertenezco a tal país y, por lo tanto, esto es lo que digo para defender a mi país en contra de los que no defienden a mi país, porque yo considero que mi país... Eso, para mí, esos son muertos vivientes, son gente que jamás va a crecer o que ya ha muerto y entonces cómo va a crecer, evidentemente. Cambiando de tema, los americanos ponen nombres muy guays a las cosas y al siguiente sesgo del que te quiero hablar lo llaman hindsight bias, pero no es ni más ni menos que lo que la sabiduría popular española ha dicho siempre de a toro pasado todos somos manolete. En realidad, de manera más científica, su nombre en castellano es sesgo de retrospectiva, pero me vas a permitir que yo lo llame sesgo del toro pasado porque me ha hecho gracia. Este sesgo es esa sensación que todos tenemos cuando vemos el resultado de algo y nos decimos ya lo sabía. Nuestro cerebro busca continuamente la certeza y nos hace creer que un evento era mucho más predecible de lo que creíamos antes de que sucediera. Lo interesante de este sesgo es que ha habido muchísimos experimentos que demuestran que, de manera efectiva, lo que hacemos es reescribir nuestra memoria, es decir, nos hacemos creer que realmente lo sabíamos. Una de mis manifestaciones favoritas del sesgo del toro pasado es todo lo que tiene que ver con el éxito. Recuerdo hace bastantes años asistir a una charla de un emprendedor bastante famoso en la que el tío afirmaba con absoluta rotundidad que desde el principio tuvieron claro que mantener su red cerrada y solo accesible bajo invitación era la clave para triunfar. Que no seré yo quien le diga que no tenía razón, porque lo petaron. Pero la realidad detrás de afirmaciones de ese tipo suele ser que probaste algo que a lo mejor creías que tenía un 60% de probabilidad de funcionar y que, como funcionó, de pronto te dices a ti mismo y a todo el mundo que lo tenías clarísimo. Pero bueno, es que esto también nos pasa cuando nuestro equipo de fútbol gana o pierde un partido. La mayor parte de las veces, casi de manera inmediata, empezamos a decirnos que ya lo sabíamos y que había muchos factores que lo hacían previsible. Y esa es la clave por la que este sesgo es muy importante para mí.
Porque es que lo cierto es que somos especialistas en predecir el futuro cuando ya ha sucedido. Nos es muy fácil decir que era inevitable que algo sucediera y que todo apuntaba a que iba a ser así. Era inevitable saber que el Imperio Romano se hundiría porque era demasiado grande de mantener y estaba lleno de corrupción. Claro que entonces nadie sabía que iba a desaparecer, ni mucho menos cuándo. Igual que era inevitable que la tecnología lo cambiara todo, era inevitable que acabáramos teniendo un ordenador en cada casa, y sin embargo Thomas Watson, que fue 40 años presidente de IBM, dijo en 1943 que él creía que había mercado para unos 5 ordenadores en todo el mundo. O Steve Ballmer, entonces CEO de Microsoft, dijo que el iPhone era una broma y que nadie se iba a gastar $500 en un teléfono sin teclado. O como cuando el mismísimo Steve Jobs dijo que nadie pagaría por servicios de música por suscripción. Ellos se equivocaron, y eso que no eran precisamente idiotas, y ahora sin embargo a nosotros nos parece que era absolutamente evidente. Si es que somos unos visionarios, pero es que nada es nunca tan evidente como cuando ya ha pasado. El siguiente sesgo del que te quería hablar es sin duda controvertido y un poco preocupante. Es el efecto halo o sesgo de asociación y básicamente significa que cuando tenemos una fuerte percepción positiva o negativa sobre alguien en un aspecto determinado, el que sea, tendemos a transferir esa misma percepción a otros aspectos. Me he explicado fatal, creo, pero se entiende muy bien con ejemplos. Este tipo de sesgos es muy común, por ejemplo, en los procesos de evaluación en las empresas o incluso en clase con alumnos. Un profesor que tiene un alumno que se porta bien, inconscientemente tiende a asumir que es un alumno brillante, estudioso y que va a sacar buenas notas, y eso puede afectar a su calificación. O nos pasa lo mismo, y lo digo por experiencia, cuando entrevistamos a alguien para un trabajo. Es muy difícil abstraerse de la impresión que una persona te causa. Por ejemplo, si comunica bien, si es simpática o si nos parece inteligente, tendemos a evaluar más generosamente su capacidad para hacer el trabajo, independientemente de métricas objetivas. Y esto, que ya es injusto de por sí, nos lleva a escenarios directamente terribles. Un estudio en Estados Unidos encontró un vínculo entre la estatura de los empleados y su salario. Cuanto más altos tendían a cobrar más. De hecho, la diferencia era más o menos de $700 por cada 2,5 centímetros de estatura. Y esto obviamente no es una conspiración de los altos para ganar más dinero, sino que sucede de manera inconsciente. Y aunque es una buena noticia para mí, que mido 1,90, es obviamente una mala noticia para todos. Porque igual que funciona con la estatura, sucede con otros aspectos. Nuestra percepción sobre lo exitosa que es una persona está condicionada por otras características que no tienen nada que ver en realidad. De hecho, te he dejado en las notas del capítulo un vídeo en el que hicieron 2 pruebas muy sencillas y a la vez yo creo que preocupantes. La primera era que probaron a medir cuánto tardaba en recibir ayuda una chica guapa que estaba intentando subir una maleta pesada por unas escaleras en comparación con una chica de aspecto más normal. Y la otra prueba eran 2 hombres, uno bajito y otro alto, vestidos exactamente igual y de edad similar, sobre los que se le pedía a la gente, por la calle, que opinaran sobre a qué se dedicaban y cuánto dinero ganaban. Estoy seguro de que ya te imaginas los resultados. Y esto no va en realidad de prejuicios sociales o sexismos, aunque obviamente está relacionado. Esto va de cómo inconscientemente contaminamos nuestras opiniones con información que nada tiene que ver. Es, por ejemplo, la triste razón de que los políticos más atractivos tengan más tirón, y es también la razón por la que esperamos que un artista, un músico o un director de cine destacado además sea un buen vecino y un ciudadano ejemplar, y cuando descubrimos o creemos descubrir que no lo son, que son malas personas o que han cometido delitos, de pronto su obra pasa a parecernos mucho peor, cuando en realidad no hay ninguna relación entre la calidad de la obra de un artista y cómo se comporta. Y para terminar vamos a hablar de algo fascinante, cómo somos capaces de pensar mal del resto y bien de nosotros. El sesgo de correspondencia es la tendencia que tenemos a atribuir una actuación negativa de una persona a su forma de ser en lugar de a factores externos a ella. Así no se entiende nada, pero con un ejemplo seguro que sí. Imagina que tienes que hacer un proyecto con un compañero de trabajo al que no conoces mucho. Vamos a llamarle Pablo, por ejemplo. El día que tenéis que trabajar en ello, Pablo llega tardísimo. Inmediatamente y sin importar sus explicaciones, nuestro cerebro lo que hace es atribuir ese resultado, que haya llegado tan tarde, a las características intrínsecas de Pablo, es decir, a su forma de ser. Desde ese momento, para nosotros, Pablo es como mínimo poco fiable. Claro que si encima lo mezclamos con los otros sesgos que hemos visto, ya la hemos liado. Porque debido al efecto halo, enseguida vamos a pensar que Pablo es poco inteligente o un mal trabajador. Y encima nuestro sesgo de confirmación nos va a hacer que en cuanto en la reunión le veamos escribir con el móvil, pensemos, ya está otra vez el vago este, al final el proyecto lo hago yo solo. Y todo esto, que obviamente está un poco exagerado, es lo que nos lleva a decir al final precisamente eso. Hago el proyecto yo solo. Total,
que esa noche nos quedamos hasta las 1000 trabajando y a la mañana siguiente se nos pegan las sábanas, nos quedamos dormidos y encima de camino al trabajo hay una avería en el metro y al final llegamos tardísimo. Y nuestro jefe nos echa la bronca. Pero internamente, mientras aguantamos la bronca, no paramos de decirnos que es injusto, porque no ha sido nuestra culpa, no podíamos haber hecho nada para evitarlo. Era inevitable que llegáramos tarde. Porque cuando juzgamos al resto, como te decía, tendemos a vernos afectados por el sesgo de correspondencia. Cuando tienen una mala actuación es por cómo son, no por factores externos. Pero cuando somos nosotros quienes tenemos una mala actuación, nos suele afectar otro sesgo, el sesgo de autoservicio o autojustificación. Lo que sale mal no es culpa nuestra, sino de factores externos. Hay que ver lo que hace nuestro cerebro para hacernos sentir bien. Y sin embargo, esta mentalidad no hace sino desposeernos de nuestra propia capacidad para mejorar, porque cuando atribuimos nuestros malos resultados a factores externos, cuando son inevitables o no tienen nada que ver con nosotros, obviamente no hay nada que podamos hacer para evitarlos. Y eso, a mí al menos, me parece un enorme error, porque inconscientemente nos quitamos a nosotros mismos el poder de mejorar. Pero bueno, eso es tema para otro capítulo. Y esto es todo por hoy. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si no, será que es que eres un descuidado y no lo has escuchado bien, porque yo lo he hecho perfecto. Coñas aparte, hay muchos sesgos aún por explorar, así que si te interesa el tema, no dudes en decírmelo y continuamos con él en otro capítulo. Recuerda que puedes escribirme a través de mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, en Twitter, @jaime_rdes, o a este correo electrónico, kaizen@jaimerodriguezdesantiago.com. Mientras tanto, como siempre, te he dejado un montón de enlaces en las notas del capítulo. Y ya sabes que si no lo estás, puedes suscribirte a Kaizen en iTunes, en Spotify, en iVoox y en general en tu plataforma de podcast preferida. Yo creo que menos en la radio ya está en todos lados. Y si además puedes puntuarlo con 5 estrellas o mejor recomendárselo a tus amigos, me ayudarás a llegar a mucha más gente. Y ahora sí que sí, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.